Ya pasaron 20 mundiales, pasaron 20 videos y llegamos al capítulo final de los secretos de los mundiales. Y si quieren que después de la final del 2022 haga los secretos del mundial de Qatar, déjamelo en los comentarios. En el capítulo anterior veíamos cómo Alemania lograba su cuarta Copa del Mundo tras golear a Brasil en las semifinales en el Estadio Mineirao y a su vez en el Maracaná vencer a Argentina en un resultado que fue el que más nos dolió a los argentinos después de mucho tiempo. El mundial llega a Rusia, el primero en disputarse en dos continentes a la vez y tendrá el más debut justo, polémico, interesante. Pónganle el adjetivo calificativo que quieran. Lo cierto es que contaría con el debut de un aspecto tecnológico que cambiaría la historia del fútbol. Estoy hablando del Video Assistant Referee, más conocido como el VAR. Bienvenidos a los secretos del Mundial de Rusia 2018. Entre Brasil y Rusia pasaron varias cuestiones relevantes a nivel mundial que hasta el día de hoy siguen siendo cambios fundamentales. En 2016 el pueblo británico votó por el yes ante la pregunta si Gran Bretaña debía separarse de la Unión Europea, una decisión que se concretó el 31 de enero del 2020 y que no salió del todo bien porque en el medio sucedieron la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, que produjo una crisis económica mundial que impactó política y económicamente al Reino Unido. Estos 4 años fueron la verdadera explosión de las redes sociales. Brasil fue el primer mundial digital con verdadera participación de las redes sociales, mientras que Rusia no solo lo reconfirmó, sino que batió todos los récords de me gusta, comentarios y compartidos en redes sociales. Esto se vio en los números finales de visualizaciones que mostraron casi 3.500 millones de personas, casi la mitad del planeta, que vieron el mundial, pero con una caída de casi un 10% en las transmisiones televisivas, principalmente porque la gente empezó a ver la competencia en medios digitales, ya sean redes, páginas de stream o aplicaciones de celular. Y sin miedo a equivocarme, puedo decirte que esto va a seguir sucediendo y en mayor escala para Qatar 2022. Manteniendo la idea de rotación continental y con la idea de agilizar la elección de la sede, para 2018 y 2022 se le vetó la posibilidad a África y Sudamérica que presenten postulaciones debido a que lo habían hecho en los últimos 2 mundiales como Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Para el 2018 fueron 8 las postulaciones, pero finalmente después de varias tratativas se terminaron corriendo algunas y quedaron netamente las de la UEFA. Es por eso que para el momento de la votación se eligió entre Inglaterra, Rusia, la postulación en conjunto de España y Portugal, así como también la de Bélgica y Países Bajos. Se optó por un sistema de 2 rondas de votación, donde en la primera Rusia obtuvo 9, 7 fueron para España y Portugal, 4 para Países Bajos y Bélgica y 2 para Inglaterra, que quedó eliminada. En la segunda vuelta Rusia alcanzó los 13 votos y le sirvió para superar a España y Portugal, que no sumaron. Estaba decidido, Rusia iba a organizar el mundial, que luego estaría acusado de sobornar a varios miembros que votaron y que sería una más de las tantas razones que acabó con la presidencia de Joseph Blatter y el FIFA Gate. Al momento del sorteo hubo 2 bolas que debutaron, como fueron la de Islandia, que llegaba como sorpresa luego de alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2016, y Panamá, que había dejado afuera del Mundial a Estados Unidos, que junto con Países Bajos, Chile e Italia fueron las grandes ausencias. En contraposición se vio la vuelta de selecciones importantes como Perú, Senegal y Egipto, que disputaban un Mundial después de varios años de ausencia. El 14 de junio, Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita en el inicio del Mundial, con presencia del argentino Néstor Pitana como referí del encuentro. El grupo A lo ganaría Uruguay con puntaje ideal y sin recibir goles, acompañado de Rusia, que aseguró su lugar luego de vencer 3-1 a Egipto. El grupo B fue para el infarto hasta el último segundo. España, Portugal, Irán y Marruecos brindaron un verdadero espectáculo porque todos llegaron a la última fecha con chances de pasar de ronda. Portugal y España necesitaban el empate, mientras que marroquíes e iraníes con el triunfo pasaban. Irán pudo empatar en 1 contra Portugal sobre la hora, luego de hacerlo sufrir muchísimo y merecer un poco más. España, que cambió de entrenador un día antes del Mundial, llegó a la última fecha con los fantasmas de Brasil, rondando en el ambiente, porque cuando se cumplió el tiempo reglamentario perdía con Marruecos y un gol en contra lo dejaba fuera, pero Iago Aspas consiguió el empate en tiempo de descuento y le dio la tranquilidad de avanzar a octavos. En el grupo C, Francia se enfrentó a Dinamarca, Perú y Australia, 3 rivales con poca historia pero muy duros por pasado y presente, y así fue. Pese a sumar 7 puntos, le costó más de lo esperado. Lo acompañó Dinamarca, que le ganó a Perú y empató los otros 2 encuentros. La nota la dio el equipo sudamericano, que por detalles no logró sumar
sumar algún punto más que le permitiera llegar con chances a la última fecha. El grupo D fue el que integró a Argentina y lo vamos a dejar para dentro de unos minutos porque todavía sigue doliendo mucho. El grupo E tuvo a Brasil, que llegó como el gran candidato a Rusia, Serbia, Costa Rica y Suiza. La verde amarela no tuvo el mejor de los desempeños en el juego y sin embargo pudo pasar con 7 puntos acompañado de Suiza, que le ganó a Serbia y empató los otros dos partidos. En el grupo F volvemos a ver una selección europea defensora del título quedarse afuera en primera ronda. Alemania cayó en el debut sorpresivamente frente a México, le ganó sobre la hora a Suecia y en la última jornada necesitaba un triunfo para avanzar, pero Corea del Sur le dio el golpe final para dejarla afuera y última en su grupo. Suecos y mexicanos lograron el pase de ronda con 2 triunfos cada uno. El grupo G tuvo a 2 de las mejores selecciones de todo el mundial y también a la peor. Panamá, uno de los debutantes, recibió 11 goles y no pudo sumar puntos frente a Inglaterra, Bélgica y Túnez. Belgas e ingleses se enfrentaron en la última jornada con la clasificación asegurada y solo debieron definir quién era el mejor, y ahí los belgas consiguieron el triunfo que los puso por encima de los ex campeones del mundo. En el grupo H estuvieron Colombia, Japón, Senegal, que llegó con chances de pasar de ronda a la última fecha, y Polonia, cabeza de serie y una de las decepciones del mundial. Senegal y Japón llegaron al final con 4 puntos y con el empate pasaban de ronda, pero los dos perdieron, los asiáticos frente a los polacos y Senegal frente a los cafeteros, que llegaron a los 6 y pasaron de estar virtualmente afuera a ser ganadores del grupo. Luego del Mundial del 2014, Alejandro Sabella no siguió como entrenador de la selección y encima el 30 de julio, 2 semanas después de la final del Mundial, falleció Julio Humberto Grondona, amo y señor de la Asociación del Fútbol Argentino, que no solo marcaba el fin de una era, sino el inicio del caos. El entrenador elegido para suceder al técnico subcampeón del mundo, casi con aprobación total, fue Gerardo el Tata Martino, que contaba con un gran currículum luego de su paso por Newell's y la selección de Paraguay. Antes de continuar hablando de fútbol, hay que recordar lo que produjo la muerte de Grondona, presidente de la AFA durante muchísimos años, desde 1979 hasta 2014, lo que terminó dejando una especie de caos en la que hubo pelea entre dirigentes del fútbol argentino, como el caso de Luis Segura y de Marcelo Tinelli. El 3 de diciembre del 2015, 75 representantes de distintos clubes y divisiones del fútbol argentino se reunieron en asamblea en el predio de AFA, ubicado en Ezeiza, para elegir al nuevo presidente del fútbol argentino. Lo que nadie suponía, aunque a nadie sorprendió, fue lo que sucedió a la hora del recuento de los 75 votos que debía haber. A la hora del anuncio de quién debía ser el nuevo presidente, la cuenta da que sin haber abstenciones, el resultado fue 38 a 38. Sí, un empate. Claro, hubo 75 votantes, pero terminaron habiendo 76 votos. No te dan las cuentas, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que sucedió. El gran inconveniente se dio cuando varios dirigentes querían volver a hacer la votación y muchos de esos representantes ya se habían ido del predio de la AFA porque debían volver a sus provincias, por lo que no hubo votación. Esa noche se vio en esencia lo que era el fútbol argentino. Sí, una votación que terminó en empate con un número impar de votantes. Obviamente eso impactó en el presente de la selección, que meses antes, con el Tata Martino como entrenador, llegó a la final de la Copa América 2015 disputada en Chile, rival que lo venció en penales. Mismo resultado que se vería un año después en la Copa Centenario para celebrar los 100 años de Conmebol que se disputó en Estados Unidos. Esa noche, tras la nueva derrota con Chile, no solo fue el fin de la era Martino, sino la renuncia de Lionel Messi. La selección argentina estaba completamente a la deriva. El que se hizo cargo fue Edgardo Bauza, que pese a contar con la vuelta de Messi en el equipo, nunca logró conformar un juego colectivo y, como se suele decir, lo salvaba alguna que otra individualidad. Luego de 8 partidos, en los que solo consiguió 3 victorias en el equipo en zona de repechaje, Bauza fue destituido del cargo y asumió Jorge Sampaoli, que venía a hacer muy buenos papeles con la selección chilena y el Sevilla, y como pudo, armó un equipo que le permitió llegar al tercer puesto de las eliminatorias y conseguir el boleto a Rusia 2018. El sorteo, que pareció bastante favorable en el inicio, terminó siendo una complicación. El 16 de junio Argentina debutó frente a Islandia y arrancó ganando con gol de Agüero, pero enseguida Finn Bogason igualó para el equipo nórdico, que siguió buscando y tuvo chances para aumentar, pero el verdadero protagonista y debutante fue el VAR, que el árbitro ignoró ante una mano en el área de un defensor islandés y una infracción sobre Cristian Pavón. En la segunda fecha Sampaoli apostó por los cambios, lo que mostraba la incertidumbre que reinaba en el equipo, que se rumoreaba
ya que no tenía la mejor relación con el entrenador y Croacia se aprovechó de eso con un 3-0 que dejaba a Argentina al borde del abismo. En la última fecha el conjunto albiceleste precisaba no solo ganar, sino una mano de los croatas frente a Islandia. En el partido propio, frente a Nigeria, se arrancó ganando con el único gol de Messi en la Copa del Mundo, pero Moses igualó de penal para los africanos y la alegría llegaría a 5 minutos del final con gol de Marcos Rojo, tal vez uno de los más gritados luego del de Di María Suiza. Gracias a la victoria de Croacia, aunque golpeada, Argentina pasaba de ronda y debía enfrentar a Francia. Francia comenzó manejando el encuentro, tanto desde lo futbolístico como desde el resultado, porque a los 13 minutos Griezmann de penal puso a los galos al frente. Sobre el final del primer tiempo, Di María con un tremendo zapatazo consiguió el empate y en el inicio del segundo, Gabriel Mercado le devolvió la ilusión a la Argentina, que parecía que resucitaba. Pero entre Pavard con un golazo al ángulo y Kylian Mbappé volvieron locos a los defensores argentinos y en 10 minutos lo poquito que había hecho el albiceleste se desmoronó. Los europeos se pusieron al frente por 4-2 y acabaron con la ilusión argentina, que llegó al descuento sobre el final, pero que de poco sirvió. Ese golpe letal para la selección, eliminada nada más y nada menos que en los octavos de final, bastante temprano para una selección protagonista y candidata, era la muestra de lo que habían sido la suma de desprolijidades desde el gol de Götze en el 2014 hasta que había finalizado este ciclo de Jorge Sampaoli y que recién se empezaría a recomponer luego del Mundial de Rusia. En la segunda fase estaba todo dado para que Argentina o Francia llegasen a una semifinal ante Brasil y del otro lado España e Inglaterra, pero pasaron cosas. Como ya vimos, Francia eliminó a Argentina en el primer encuentro de los octavos de final. Uruguay mantuvo su racha y con doblete de Cavani dejó afuera a Portugal y la selección charrúa se ilusionaba con la llave que le quedaba. Rusia, el local, dio la sorpresa luego de una buena primera fase en juego y resultado. Le tocó enfrentar a España, un equipo superior en los papeles, pero que en 120 minutos no supo cómo vencer el arco ruso y terminó quedando afuera por penales luego de igualar 1-1. Brasil no tuvo problemas en eliminar a México y Bélgica en un partidazo sufrió pero eliminó a Japón sobre la hora ganándole 3-2. Croacia y Dinamarca disputaron uno de los encuentros más parejos y los croatas terminaron avanzando en la tanda de penales tras igualar en un gol. Suecia se cruzó con una desconocida Suiza y con gol de Forsberg llegó a los cuartos de final, al igual que Inglaterra, que por penales eliminó a Colombia en un partido muy parejo. En los cuartos, la garra charrúa no pudo con Francia y terminó cayendo 2-0 en un partido en el que los uruguayos no estuvieron a la altura y la suerte tampoco los ayudó. Bélgica, por su parte, mostraba un juego cada vez mejor y eliminó nada más y nada menos que al gran candidato Brasil. Inglaterra se convirtió en un equipo sólido y de buen pie y no tuvo problemas en sacar del Mundial a Suecia con un 2-0, mientras que Croacia, como hizo en octavos, avanzó de ronda gracias a los penales tras igualar en 2 con Rusia. En las semifinales, 4 equipos europeos iban a definir al campeón. Por un lado, Francia y Bélgica, mientras que del otro llegaban Croacia e Inglaterra. En el primer encuentro, Bélgica siguió demostrando un gran nivel de juego, superando por momentos al equipo galo, pero la falta de efectividad le jugó en contra y Francia terminó ganando gracias a un gol de Samuel Umtiti. Inglaterra y Croacia jugaron una verdadera batalla de 120 minutos a 3 días de la final y se veía que por el desgaste el vencedor no llegaría de la mejor manera a la final. Y así fue, porque Croacia consiguió vencer 2-1 a Inglaterra y en la final sintió el cansancio no solo de la semifinal, sino de haber disputado 3 partidos de 120 minutos, en tiempo un partido más que Francia, que no había ido nunca al suplementario. En la final, como en el partido del debut, el argentino Néstor Pitana fue el árbitro principal del encuentro, que tuvo intervención del VAR, gol en contra y hasta errores de los arqueros. A los 18 minutos, cuando Francia empezaba a sacar ventaja en el juego, Mario Mandzukic anotó un gol en contra, pero enseguida Iván Perisic empató y a los 10 minutos Griezmann de penal, tras la intervención del VAR, puso el 2-1 y así finalizó el primer tiempo. En el complemento, el equipo de Deschamps lo borró de la cancha a su rival y a los 15 y a los 20 puso el 4-1 con goles de Paul Pogba y Kylian Mbappé. Mandzukic iba a poner el 4-2, pero Croacia se quedó sin piernas y demostró por qué la FIFA debe reevaluar el jugar 30 minutos de tiempo suplementario. Así, Francia alzaba la segunda Copa del Mundo de su historia en territorio ruso. Con 6 goles, Harry Kane se llevó el botín de oro al goleador del torneo. Como viene pasando en los últimos mundiales, el Balón de Oro se entrega como premio consuelo y esta vez fue para Luka Modric, que tuvo un gran mundial, pero que no fue el mejor, superado
por Griezmann y Hazard, si a mí me preguntan. El mejor arquero terminó siendo el belga Courtois y Kylian Mbappé, con 18 años, fue el mejor jugador joven de la competencia, siendo una pieza fundamental para la obtención del torneo para su selección. La polémica en este mundial, tal como pasó para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, tiene que ver con la corrupción. Esta vez se conoció gracias a un informe del fiscal estadounidense Michael García, que el juez de ética de la FIFA, Hans-Joachim Eckert, retuvo para evitar hacerlo público. Este informe nace de un reclamo de la Football Association, la federación inglesa, que acusaba a 4 directivos de la FIFA de haber pedido sobornos a la FA para votar por Inglaterra en la elección. A raíz de esta denuncia es que el fiscal estadounidense avanza con la investigación, en la que se descubre que Joseph Blatter le habría anunciado a varios allegados antes de la votación que Rusia organizaría el Mundial 2018. Como es sabido, esta es una de las tantas denuncias que terminaron concluyendo en el FIFA Gate del 2015, con varios dirigentes de la FIFA corridos de su cargo y con la elección del actual presidente hoy en día, como lo es Gianni Infantino. Y llegamos al final de los secretos de los mundiales, recorriendo 21 Copas del Mundo, en la que repasamos el contexto histórico, a su vez también las polémicas, cómo fue electa cada sede y al campeón de cada una de las ediciones. Al momento de estrenar este video estamos a una semana del inicio del Mundial de Qatar 2022, así que si te gustaría que haga una edición de los secretos del Mundial de Qatar 2022, te invito a dejármelo en comentarios. Gracias por haberme acompañado en esta hermosa aventura durante la historia de la Copa del Mundo y te invito a suscribirte para ver más videos sobre fútbol, que es el deporte que tanto amamos.